Hay una serie de personajes, de gente que no es excesivamente conocida, algunos sí, supongo que evidentemente en este sala donde estamos la gente sí lo conoce, pero si salimos a la calle probablemente nadie ha oído hablar o muy poca gente ha oído hablar de ninguna de estas personas de las que vamos a hablar ahora, y las cito y traigo sus casos a colación porque son los ideólogos de género, y para contrastar con las doctrinas, con las filosofías que parecen tan efectivamente alocadas, pues vamos a seguir su biografía para darnos cuenta de quiénes son esta gente. Por ejemplo, en España hay una ideóloga de género importante, que es Amalia Valcárcel, que tuvo cargos en la comunidad autónoma asturiana, relacionados con la educación a mediados de los 90, es una mujer mayor, que hizo su tesis doctoral también sobre Nietzsche, y que habla del derecho al mal. Las mujeres deben renegar de la dulzura y deben reivindicar su derecho al mal. Toda su evolución y todo su desarrollo filosófico gira en torno a esta idea, ¿no? Claro, así no es raro que esta gente, pues que los ideólogos de género tengan lo que llaman, como decía antes, el rechazo de la dulzura, que termina desembocando en aquello que Bataille decía del erotismo, que lejos de ser una expresión de amor, era una expresión de puro odio, ¿no? Bien, si hablamos de liberación sexual, tenemos que empezar a citar a Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? Wilhelm Reich tiene un libro muy conocido, que es La psicología de masas del fascismo, donde trata desde el punto de vista de la psicología post-freudiana el ascenso del nazismo en los términos en los que más o menos estamos hablando ahora, ¿no? Las expresiones del fascismo, y más concretamente del nazismo, porque habría que añadirle ahí el componente racial, esas expresiones serían expresiones incubadas en el seno de la familia. Wilhelm Reich insiste una y otra vez en esto, adquirió en su época una gran reputación por razones de tipo psicosexual, y también por el análisis que hizo del nacionalsocialismo, un análisis, en mi opinión, absolutamente errado, aunque pueda tener algunos puntos de verdad, porque normalmente las mentiras que estamos más dispuestos a creer son aquellas que contienen elementos de verdad, claro. Bueno, Wilhelm Reich era un hombre que comenzó siendo muy jovencito, cometiendo actos de bestialismo, de zoofilia. Era un masturbador compulsivo, desde una época muy pequeña llamó extraordinariamente la atención en su familia, porque con apenas 6-7 años se dedicaba de forma compulsiva a este tipo de cosas, cuando verdaderamente, en fin, a esas edades, pues, en fin, no está hecha la persona. Pues él ya tenía un fuerte componente masturbador, automasturbador, valga la expresión. Bien, Reich desarrolló un particular odio a la familia como proyección de una angustia que sentía él por la suya. Su madre se había suicidado a causa de la revelación de que había tenido una relación con un chico de 13 años, la madre. Y el padre se había enterado porque el propio Wilhelm Reich, siendo pequeño, se lo había contado al padre. De tal modo que la madre... Siempre hay un drama psicológico detrás de todas estas historias, verdaderamente, ¿no? Nació de ahí un trauma insuperable que en una transferencia de culpabilidad a su padre cuajó en un ardor antipatriarcal, ¿no? Y toda su obra sería una obra antipatriarcal. Lógicamente todo lo que tiene que ver con esa idea, con la idea de lo que es la idea de la justicia, lo que hemos entendido siempre por las ideas de la justicia, la idea de la patria, todo ese tipo de cosas, por supuesto Dios ni hablar, claro, fueron el objeto de su furia y de su odio verdaderamente terrible, ¿no? Fue expulsado del Partido Comunista Alemán, al que pertenecía desde el año 1930, marchó a vivir a Estados Unidos, donde en la década de los 50 perpetró, por cierto, un fraude masivo en sus clínicas, y terminó en la cárcel. Y un fraude masivo porque este hombre podía estar un poco loco, o bastante loco, pero idiota no era, y utilizaba sus clínicas para, por medio de las llamadas terapias sexuales, someter a todo tipo de abusos a las mujeres, hasta que las mujeres se dieron cuenta de que aquello no era más que un cuento de camino para tener acceso fácil a mujeres pues, con problemas psicológicos, que eran las que acudían allí, porque de otra manera no se entendía que acudieran a este tipo de clínicas, ¿no? Wilhelm Reich es una de las piezas esenciales en la composición filosófica de la ideología de género. Otro de los principales actores de este asunto fue Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es sistemáticamente citado por todos los progres como algo, digamos, como palabra de Dios en este tema, ¿no? Es otra persona que cometió un fraude absoluto, un fraude brutal en las estadísticas que hizo, las estadísticas de tipo sexual, para demostrar que la inmensa mayor parte de la población realmente es como, sufre de una perversión irrefrenable, ¿no? Y elaboró sus encuestas entre la población carcelaria, cosa que no dijo.
el universo a la hora de elaborar la encuesta era la población carcelaria. Claro, lógicamente la población carcelaria, digamos que afortunadamente no es una población representativa del conjunto de la sociedad, sino que normalmente de forma cultural y de forma psicológica pues se corresponde con los márgenes de la sociedad. Bueno, él, sin decir qué universo había utilizado para sus estadísticas, utilizó esta población. Naturalmente dio que el 30 y tantos % de la población es homosexual, el 25% pederasta, el no sé qué, o sea, una absoluta locura. Bueno, a pesar de eso, el pensamiento dominante en este terreno del progresismo sigue una y otra vez citando a Alfred Kinsey como si no hubiera pasado nada. Se le demostró públicamente la falsedad de lo que estaba escribiendo, pero evidentemente una verdad no les va a estropear un titular, ¿no? Bueno, Kinsey y su esposa construyeron una utopía sexual en la Universidad de Indiana, en la que junto a numerosos profesores progresistas dieron suelta a todo tipo de perversiones, algunas que desde luego no voy a describir porque son extremadamente desagradables, incluso en nuestro tiempo, incluso sabiendo que aquí no hay nadie seguramente particularmente inocente o en edad infantil, aún así nos sacudiría probablemente, ¿no? Pero en fin, todo tipo de perversiones, prácticas extremas de sadomasoquismo, con graves daños para los genitales, etc. En fin, en poco tiempo la homosexualidad se extendió a todo el círculo en torno a Kinsey y más tarde, pues en busca de novedades suficientemente estimulantes, pues derivaron en una pedofilia activa, ¿no? Kinsey utilizaba métodos, como digo, clamorosamente fraudulentos, porque lo que quería era demostrar que la sociedad en realidad era pervertida y que lo que había sucedido era que se había sobreimpuesto una especie de estructura, de sobreestructura, que hacía que la gente no pudiera ser libre y por tanto feliz. No olvidemos también una cosa que a modo de paréntesis hay que señalar, y es el tratamiento que en aquella época se daba a la homosexualidad. La homosexualidad se consideraba una desviación grave y se llegó a afirmar, por ejemplo, toda la psiquiatría soviética, pero no solo la soviética, la progresista de Europa Occidental también, que existía una identidad entre homosexualidad y fascismo. Las dos cosas eran la expresión del odio al diferente, la expresión del odio a aquel que discrepaba, aquel que era distinto de la mayoría, y por tanto Gorky llegó a escribir: acabad con los homosexuales y acabaréis con el fascismo. Por tanto, el fascismo y la homosexualidad eran desviaciones gravísimas con las que se podía acabar con tratamiento psicológico. Luego aparece la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt lo que hace es invertir los términos, y lo que dice es: no, lo que es patológico no es la homosexualidad, lo que es patológico son los valores patriarcales. Por tanto, la homosexualidad no es como se creía, incluso el propio Sartre llegó a escribir sobre esa identidad de fascismo y homosexualidad, sino todo lo contrario. Pero les costó 30 o 40 años llegar a la conclusión que, como digo, de la Escuela de Frankfurt, llegar a la conclusión contraria, llegar a la conclusión de que la homosexualidad era lo aceptable y que realmente lo heteropatriarcal que se dice a partir de entonces, y que hoy, como vemos, se ha puesto de moda, lo heteropatriarcal es lo verdaderamente perverso, ¿no? Bien, de los de después de la Segunda Guerra Mundial, podemos destacar unos cuantos ideólogos de género que forman la base de lo que, porque estos son como los santos patronos de toda esta historia, ¿no? Pero los que realmente hoy son citados con, digamos, muchas veces sin citarlos personalmente, pero sí sus frases y sus ideas. Pues uno de los primeros es Georges Bataille, que fuera francés, admirador del Marqués de Sade, que estudiaba para cura. Él era católico en origen y quiso hacerse sacerdote. Sin embargo, terminó concluyendo que sus iglesias eran los burdeles de París, ¿no? Este fue el primer paso, literalmente, escribió acerca de esto, ¿no? Bataille fue mucho más allá, terminó siendo partidario del satanismo orgiástico, propagó las bondades de los sacrificios humanos rituales, escribió sobre ello, fundó una sociedad secreta, Acefal, sin cabeza, se llamaba, que estaba destinado a llevar a cabo este tipo de actos y de cortes de cabeza, vamos, de decapitaciones. Curiosamente, no faltó gente, él pidió voluntarios para llevar a cabo este tipo de sexo ritual, orgiástico satánico, y curiosamente no faltaron voluntarios que se ofrecieran a ser sacrificados. Lo que faltó fue gente dispuesta a realizar el sacrificio, porque te conducía a la cárcel, claro, pero no faltó gente que se ofreciera a esto. Es verdaderamente asombroso esta historia. Bueno, Bataille es el teórico del erotismo narcisista basado en la consideración de que el hombre soberano es un asesino en potencia. Por tanto, el sadismo sexual es la consecuencia más depurada de la sexualidad. Para el feminismo radical y los teóricos de género, Bataille representa la inserción del olvidado tema del placer en la lucha de clases.
A través de Bataille, la ideología de género considera que el placer en realidad es equivalente a la transgresión. Como es de suponer, sobre el estado mental de Bataille se han vertido todo tipo de opiniones, ¿no? Hay en su momento una controversia grande en Francia, porque además era un tipo pues, absolutamente estrafalario, ¿no?, en su proceder cotidiano. Uno de los autores más reputados entre todos los ideólogos de género, quizá el que más de todos, admirador de Bataille, por cierto, aunque lo superó con creces, fue Michel Foucault, quien también reclamaba una filiación espiritual con el Marqués de Sade y con Nietzsche, ¿no? Igual que en otros casos su tesis doctoral versaba sobre Nietzsche. Era un homosexual obseso y creó, pues toda su obra es extraordinariamente dependiente de su biografía. Se puede seguir y se puede reconstruir su biografía a través de su obra de una forma indubitable, ¿no? Foucault, también militante del Partido Comunista durante unos años, la etapa que él consideraba como la de conocimiento filosófico y generación de la filosofía propia, fue iniciado en Estados Unidos en el sadomasoquismo homosexual y en el consumo masivo de drogas de todo género, ¿no? Hoy es el referente intelectual de homosexuales, bisexuales, transgéneros, en fin, lesbianas, etc., ¿no? Es probablemente el más considerado de todos los ideólogos de género. Michel Foucault es seguramente el que más reputación tiene y el que ha llegado más alto, digamos, en sus concepciones filosóficas, quizá el más serio de todos, ¿no? Bueno, sobre su estado mental, y ya digo que este tipo es el más serio, basta decir que en sus años más jóvenes llevó a cabo varias tentativas de suicidio, que hay testimonios de que perseguía a sus compañeros de universidad con una daga en la mano, y que concibió tan intenso odio por su cuerpo que en varias ocasiones compró cuchillas de afeitar para arrancarse la piel, para despellejarse. Se encontró en cierta ocasión una soga en su cuarto, pues dispuesta para el ahorcamiento, o sea, hecha para suicidarse, ¿no? Es decir, fue una persona que en varias ocasiones intentó suicidarse y desde luego dañarse de forma extrema, ¿no? Murió de SIDA en 1984 después de haber sufrido un gravísimo accidente de tráfico por causa de su politoxicomanía. Era un consumidor compulsivo también de todo tipo de drogas, ¿no? Bueno, hemos dicho que no existe un solo creador de la ideología de género, que hay muchos, pero podemos recorrer las ideas comunes y algunas instituciones. Por ejemplo, es muy conocido el caso de Margaret Sanger, ¿no?, la creadora de Planned Parenthood, la gran multinacional del aborto, de triste actualidad por todo lo que sucedió en Estados Unidos, con la venta de órganos de niños abortados. Y esta mujer, bueno, que era una auténtica ninfómana, se acabó abandonando a su familia, tuvo varios hijos y los acabó dejando a pesar de que tenía muchísimo dinero, era multimillonaria. Sus hijos vivían en la absoluta indigencia, porque se pasaba todo el día, pues, en fin, teniendo relaciones sexuales, ¿no?, de forma también irrefrenable. Sanger identificó la ruptura de la moral tradicional con una apasionada defensa de la eugenesia, Fue una mujer que además tuvo en origen algunas palabras positivas hacia el nazismo, también porque era una racista antinegra militante, y concibió, de hecho, su obra de Planned Parenthood en gran medida y se ha aplicado así para el aborto de la población negra. De hecho, hoy en Estados Unidos, la población negra, con mucha diferencia, es la que perpetra un mayor número de abortos, ¿no? También, obviamente, por razones de tipo económico, ¿no? Bueno, esta señora, como decimos, pues terminó sus días en un delirio alcohólico, y tuvieron que ingresarla en una clínica. Ella se había casado con un millonario y luego tuvo relaciones con varios de ellos que la mantuvieron muy bien y que fue de hecho el origen de la fortuna que ha dado lugar a la multinacional de Planned Parenthood, que además, es importante decirlo también, es una de las principales fuentes de financiación de los candidatos demócratas a la Casa Blanca, a la presidencia de Estados Unidos. Lo ha sido con Obama y lo ha sido de forma muy visible, digamos, muy gráfica con Hillary Clinton. Hillary Clinton además ha salido defendiendo a Planned Parenthood en varias ocasiones, pero sobre todo es una de las fuentes de ingresos fundamentales de esa candidatura. Hillary Clinton es la mujer que se ha dedicado en los últimos años a imponer la ideología de género por todo el mundo y los programas de aborto, condicionando la ayuda al desarrollo en Hispanoamérica a la aceptación por parte de los estados de las políticas de salud reproductiva, eufemismo para el aborto. Y lógicamente eso está impulsado por Planned Parenthood, vendiendo además unas ideas y unas teorías que son no solamente palmariamente falsas, sino que los propios fundadores de Planned Parenthood han reconocido. Simplemente haré una cita diciendo que uno de los principales, en los años 70, reconoció abiertamente en público que la distribución de preservativos no haría disminuir el número de abortos, sino al contrario, los multiplicaría, porque el primer efecto que tienen los preservativos es la multiplicación de las relaciones sexuales, fuera de los cauces establecidos, digamos. En consecuencia, esa multiplicación de las relaciones sexuales a lo que conduce es a un mayor número de embarazos. Hay estudios
absolutamente serios en Estados Unidos, que muestran cómo los estados de Estados Unidos en los cuales se imparte educación sexual son estados en los que hay un número de aborto mucho mayor que los estados en los que no hay esa educación sexual obligatoria. Bien, entre paréntesis se ha dicho. Bien, bisexual fue Margaret Mead, una mujer también que contribuyó muy poderosamente a la difusión de estas ideas, antropóloga, que elaboró uno de los fraudes de más largo recorrido también de la historia, el fraude de la idílica Samoa. Se fue a Samoa en los años 20, Samoa estaba donde está, evidentemente, pero entonces estaba más lejos, porque era mucho más difícil llegar a Samoa, ¿no? Y entonces se inventó que en Samoa la sociedad era libérrima, que lejos de las garras del cristianismo, pues la gente allí vivía sin ningún tipo de cortapisas, su sexualidad de forma absolutamente libre, etc., ¿no? Años después se descubrió la verdad, ¿no? El sonrojante descubrimiento de la mistificación que había llevado a cabo Margaret Mead, porque la samoana en realidad era una sociedad notoriamente represiva, y sin embargo es otro caso como el de Kinsey, en donde es sistemáticamente citada como una especie de fuente de toda la sabiduría antropológica. Bueno, una de las principales feministas que se ha ocupado particularmente también de esta cuestión de la ideología de género ha sido Shulamit Firestone, quien hizo de la supresión de la familia su auténtica obsesión, su objetivo prioritario. Para Shulamit Firestone, la maternidad, dice, representa la opresión radical que sufre la mujer, la servidumbre reproductiva determinada por la biología. En esa frase se condensa perfectamente cuál es la visión que tienen, ¿no? La servidumbre reproductiva determinada por la biología. Luego hay que ponerse contra la biología, hay que negar la biología. Es autora de un célebre libro que se vendió muy bien en los años 60, La dinámica del sexo, y en 1970 se determinó que estaba mal de la cabeza y fue internada en una clínica psiquiátrica. Todavía hoy está en una clínica psiquiátrica. La buena mujer no ha muerto. Otra de las grandes de nuestra época, ya muy cercana, ya de los años 80-90, estuvo hace 4 o 5 años aquí en Madrid, es Kate Millett, una fervorosa militante maoísta, ¿no? Y que se casó con un japonés, y que se convirtió en lesbiana, porque una gran parte de las lesbianas no son lesbianas porque les atraigan las mujeres, sino que son lesbianas por razones ideológicas, porque desprecian al hombre hasta tal punto que consideran que el hombre no sirve ni para la sexualidad. Entonces ellas no tienen realmente una atracción por las mujeres, la tienen por los hombres, pero no pueden permitirse tener relaciones sexuales con los hombres. La última tendencia en el lesbianismo militante es que es cuidar muy mucho, ¿no? Y esto no es una broma, en la disposición a la hora de tener relaciones sexuales en la cama. Ninguna debe estar encima de la otra, porque eso es un acto de dominación, y por tanto las relaciones hay que mantenerlas en paralelo. Bien, pues Kate Millett fue la creadora del lesbianismo a modo de compromiso político, fiel al concepto genuinamente feminista de que lo privado también es político. Hay pocas expresiones más acabadas de lo que es el totalitarismo, ¿no? Lo privado también es político. El tiempo no ha minorado la radicalidad de sus postulados, ¿no? Bueno, esta mujer también está aquejada de un grave deterioro mental, ha sido internada también en una institución psiquiátrica, y ella misma ha pedido que se la vigile las 24 horas porque se quiere suicidar, y porque tiene tendencia al suicidio, pero no quiere morir, por otro lado, ¿no? Se quiere suicidar pero no quiere morir, lo cual es ciertamente complicado, ¿no? En el progresista mundo de las universidades norteamericanas nadie le dio trabajo en su momento porque, en fin, su estado mental pues lo impedía, y eso no ha hecho más que agravar, claro, su estado. Una de las amigas de Kate Millett era Elizabeth Fisher, una clásica bohemia radical del Greenwich Village, ¿no? de plan hippie, ¿no? de todas estas cosas, que fundó AFRA, el primer periódico literario feminista probablemente del mundo, pero con seguridad de Estados Unidos, que terminó suicidándose, como también hizo su amiga íntima María del Drago, de origen cubano, si no recuerdo mal, y también su otra amiga, el grupo de 4, Ellen Frankfurt, que se suicidó en el año 87, cuando cumplió los 50 años determinó que ya había vivido demasiado y se suicidó. Es decir, del grupo de las 4, una está en un psiquiátrico y a 3 no les dio tiempo porque se suicidaron. Bien, entre las más importantes de finales del siglo XX se encuentra Germaine Greer. Esta es quizá entre las feministas, después de Kate Millett, es quizá también la más citada. Es un claro exponente de la viva contradicción radical. Es autor de un libro que se llama La mujer eunuco, que tuvo una gran tirada, porque en el libro plantea una cuestión tan sustantiva como las diferencias, como la lucha que se establece en las mujeres en función de los tipos de orgasmo, ¿no? Y habría una lucha de mujeres entre las mujeres de orgasmo vaginal y de orgasmo clitoridiano o clitorideo, que de las dos formas creo que se puede decir. Bien, Greer ha dado un giro en los últimos años, ha terminado abominando del feminismo, e incluso
Ahora se muestra partidaria de la castidad y hasta de la familia, aunque dice que las familias, lógicamente, hay que aceptarlas en toda su extensión, porque de hecho ya se ha casado con un transexual. Bueno, al final esta mujer, que tenía alguna seriedad intelectual en origen, ha terminado en la edición británica de Gran Hermano. O sea que, con eso, creo que es un adecuado final, en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues por ir terminando, ¿quién promueve toda esta locura, no? La intelectualidad de izquierda, la intelectualidad progresista en términos intelectuales, ¿no? El progresismo en términos intelectuales. Hoy en día una gran parte de esa, bueno, es que decir intelectual y derechas es un oxímoron, pero, en fin, quiero decir, algunos intelectuales que no son de izquierdas, lo han asumido con absoluto entusiasmo, y dejando eso al margen, que ya más o menos lo hemos visto, una serie de organismos internacionales, organismos públicos como Naciones Unidas o nacionales como los Estados Unidos, y una cosa muy importante que muchas veces no se cita porque no interesa, porque estamos en la era en la cual parece que todo lo público es malo y lo privado es bueno, casi por definición, por naturaleza, pues hay que decir que esto está impulsado muy poderosamente por fundaciones privadas, por fundaciones de multimillonarios, por las fundaciones de Rockefeller, de Bill Gates, de Ted Turner, de los grandes multimillonarios norteamericanos. Todos ellos promueven el control poblacional a través del aborto, la homosexualidad, la hipersexualidad, el feminismo, el ecologismo, la eutanasia. Todo eso son factores, digamos, coadyuvantes de la ideología de género. La política exterior norteamericana, siempre al servicio de la plutocracia, del poder del dinero, que impone en nuestros días, como decíamos, la adopción de ese tipo de políticas para poder recibir ayuda externa, ayuda al desarrollo, ¿no? Como digo, sobre todo en Hispanoamérica. Millonarios que están al frente de las mejores fundaciones dotadas económicas del mundo son los impulsores. El objetivo es el control de población, en el que están implicados las grandes fortunas que estiman que para sus intereses la cantidad de población existente en el planeta es excesiva. Y lógicamente, de donde hay que quitar población es para empezar del tercer mundo y luego, pero también del primero, y rellenar la población del primer mundo con población procedente del tercero. Esto es una de las explicaciones de que los mismos que están impulsando esto son los mismos señores que impulsan los movimientos de desplazamiento de población, a los que estamos asistiendo en las últimas fechas, ¿no? Promocionan la contracepción y el aborto por todo el mundo, introduciendo la primera para demanda del segundo, como habíamos dicho antes, ¿no? Fue John Rockefeller III quien comprendió en los años 60, gracias a John Dunlop, que las políticas de control de población en un occidente hiperindividualista debían basarse en la llamada ampliación de derechos de la mujer. La campaña internacional en favor de la planificación familiar no daba resultados, fue un fracaso en los años 60 y 70. Y por tanto fue cuando se empezó a hablar de esa frase que tanto hemos oído, sobre todo durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y que ha quedado hasta el día de hoy, de la ampliación de derechos. En este caso, de derechos de la mujer, que se vende bien, ¿no? La Fundación Rockefeller tiene una influencia en numerosos gobiernos de forma muy directa, como en el gobierno norteamericano de forma evidente, y la Fundación Rockefeller es la que nuclea, no solo, pero la fundamental, el Club Bilderberg, y tiene una influencia indirecta muy poderosa sobre la totalidad de gobiernos occidentales, contando, por supuesto, los nuestros, si es que el nuestro es gobierno y es occidental. Bueno, otro de los magnates al frente de estos programas es Ted Turner, ¿no? El creador de la CNN, que ha levantado la Fundación de las Naciones Unidas, a la que dotó solo de entrada de $1.000 millones, que es la tercera parte de su fortuna originaria, según estimación de la revista Forbes, por cierto, que ha convertido a la ONU en un organismo servil a sus designios, ¿no? Bueno, desde el año 90 viene promocionando los planes globales de control de la natalidad, es uno de los grandes financiadores de Planned Parenthood, de la Federación Americana de Planned Parenthood. También está detrás del grupo de Catholics for a Free Choice, en fin, Fondo Global para las Mujeres, el Instituto Alan Goodman y de Greenpeace. Es uno de los que están detrás de Greenpeace. Planned Parenthood le concedió en el año 2004, hombre, es el que paga, el premio Margaret Sanger, que reconoce sus esfuerzos a favor del aborto en todo el mundo. Se centran sobre todo en la promoción del aborto entre las clases bajas. El multimillonario George Soros, que ha donado también $100 millones a Human Rights Watch para promocionar el aborto y para que se considere el aborto un derecho humano. En fin, así es. Que no competiría a nadie más sino a la mujer embarazada y no al varón ni al Estado, solamente a la mujer. Bien, George Soros, como sabemos, ha sido acusado públicamente por parte de Víctor Orbán de ser el promotor de la inmigración de los desplazados del Próximo Oriente a Europa, y George Soros lo ha reconocido públicamente, por tanto no se trata de ningún tipo de conspiranoia ni nada parecido. En fin, parte de este programa pasa por la promoción del ecologismo más radical y una ideología animalista que relativiza al ser humano en función de la duración de vida al planeta.
Aunque lo presentan como un sentimiento pleno de sensibilidad, cada vez esconde menos que se trata de una feroz humanofobia que concibe al ser humano como un elemento subordinado a las necesidades de la Tierra. Ted Turner, el creador de la CNN, ha llamado a los gobiernos a adoptar el modelo chino de la obligatoriedad de un solo hijo, aunque ahora los chinos lo han revisado porque se dan cuenta de que en el año 2045-2050 va a ser insostenible la economía china de seguir con esa política, alegando que es la única medida capaz de salvar al medio ambiente. Por cierto, China justifica la política del aborto obligatorio en que hay menos emisiones de CO2. Es decir, hay una relación evidente entre una cosa y la otra. Bien, para uno de los teóricos del control de población, Paul Ehrlich, que fue recientemente recompensado por la Generalidad de Cataluña con un premio, no recuerdo el nombre, pero vamos, con un premio que todos los años otorgan, hay varias especies de réplica catalana de los Nobel, valga la comparación, en fin, poco afortunada seguramente, pero en fin, se recompensó a Paul Ehrlich con uno de los principales premios de humanidades, eso es. Bien, el crecimiento de población para él es como un cáncer que hay que sajar. Paul Ehrlich es ya una persona muy mayor, lleva 50 años diciendo que el mundo se encamina hacia una bomba demográfica, hacia un estallido, y él predijo que para 1970 habría habido guerras civiles en Estados Unidos y en Gran Bretaña relacionadas con el aumento de población. A pesar de que sus vaticinios parece que son poco serios, no para de recibir premios, ¿no? Bien, Paul Ehrlich dice que hay que acabar con ese control, con ese crecimiento de la población. Literalmente dice que hay que tomar decisiones brutales y despiadadas. Puede que el dolor sea intenso. Pues aquellos que dicen que el gobierno no debe nunca inmiscuirse en asuntos tan privados como el número de hijos que una pareja decide tener, puede que les espere una sorpresa muy desagradable en muy poco tiempo. Bien, el biólogo David Graeber anhela el pronto castigo del hombre y espera que los virus escarmienten la osadía humana de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni la felicidad humana ni su fecundidad son tan importantes como un planeta natural. Somos una plaga para nosotros mismos y para la Tierra. Debemos desaparecer. En esa idea del ser humano como una plaga coincide con Greenpeace, que en su panfleto El paraíso perdido, cuenta regresiva para la destrucción, así se llama, asegura que el hombre ha multiplicado sus miembros a proporciones de plaga, eliminando 500 especies de animales como una bestial criatura. Yo tuve ocasión de hablar con gente de Greenpeace en un coloquio y vinieron a reconocer casi de forma abierta que había que disminuir de la forma que fuera la población humana y que incluso, puestos a elegir entre la superpoblación y la eliminación de la especie humana, habría que optar por la eliminación de la especie humana. Concretamente le dije, bueno, vosotros habláis del ser humano como de una plaga. Yo os preguntaría que qué se hace con las plagas, ¿no? Se las extermina, ¿no? Y no lo negaron. Dieron todo tipo de circunloquios para no reconocer lo que era obvio, pero al final, con la boca pequeña, acabaron reconociendo que, como les digo, puestos a elegir entre una cosa y la otra, era deseable la extinción del ser humano para que el planeta pudiera existir, pudiera seguir adelante, ¿no? Bien, Bill McKibben, en The End of Nature, el final de la naturaleza, cita a John Muir, que resume el sentimiento que le embarga pensando en los cocodrilos devoradores de hombres, ¿no? Es una frase que él ha acuñado y que suele citar con profusión. Dice, refiriéndose a los saurios y la relación con los seres humanos, dice, honorables representantes de los grandes y antiguos saurios que poblaron la tierra, ojalá disfrutéis por muchos siglos entre los nenúfares de vuestras cacerías, benditos seáis ahora y siempre con un buen pedazo de carne humana aterrorizada en la boca como golosina. Bien, pues estos son los sujetos que conforman la ideología de género, algunos de ellos solo, claro, la ideología de género y las ideologías aledañas que la hacen posible, ¿no? Estamos en plena revolución, una revolución en marcha, una revolución que pretende desandar el camino de 2000 años, una revolución que Chesterton vislumbró hace casi un siglo, cuando auguró que no tardaría en proclamarse, decía Chesterton, una nueva religión que a la vez que exaltase la lujuria, prohibiese la fecundidad. Y esto es una frase de Chesterton de los años 20, hace casi 100 años que dijo esto. Para terminar, en fin, recordemos una reflexión de Nietzsche acerca del papel que su filosofía habría de desempeñar un día en el mundo, ¿no? Dice, alguna vez irá unido mi nombre al recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la ha habido en la Tierra, al recuerdo de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se había creído, contra todo lo que hasta ese momento se había exigido, contra todo lo que se había santificado. En medio de esa crisis cósmica que sacude las conciencias de la humanidad y que nos muestra que nada es bueno ni malo, ni bello ni feo, ni acertado ni equivocado, ni verdad ni mentira, en medio de esa crisis en verdad gigantesca es donde estamos hoy. Con toda probabilidad, aunque es verdad que
siempre con una necesaria prudencia, pero con toda probabilidad podemos afirmar que la historia del hombre nunca había alcanzado un punto tal de degradación. Que estamos ante la última revolución, no ya la del hombre contra Dios, sino contra la naturaleza. Y no contra la naturaleza en abstracto o contra una naturaleza ajena, sino contra la suya propia. Pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero quería felicitarte por esta reveladora y clarividente exposición, esta conferencia. A mí me ha ilustrado sobre aspectos que desconocía. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el estado de la cuestión en Israel? Es decir, en Israel se potencia, se permite, se implementan este tipo de políticas, porque yo tengo alguna información en el sentido contrario. Y luego, evidentemente, yo creo que está muy pertinente la asociación de este tipo de políticas con vistas a acabar con el elemento vigorizante de la sociedad occidental, que es un poco la que más ha perpetrado políticas tendentes a crear una sociedad homogénea, y es ella la que hay que debilitar en base a traer elementos de otras partes. Por lo tanto, es donde más eficaz es la política de género, es en Occidente, y de suerte que si eres homosexual medras más en ciertas, por ejemplo en la televisión, en la moda, en el cine, y si no lo eres probablemente no triunfes. En Israel, donde la inmigración está prohibida, como no seas judío, es decir, ellos no se traen a nadie de Siria en un barco, ocupan una zona de Israel, pero una zona de Siria, pero ellos no admiten refugiados. El tema del género, de la homosexualidad, etcétera, ¿eso cómo se lleva? ¿Tú eso lo sabes? ¿Nos puedes ilustrar algo? Algo. En Israel, evidentemente primero, la sociedad israelí es una de las sociedades con mayor número de gente que se confiesa materialista. O sea, es una sociedad donde la profesión de fe judía, el judío ortodoxo, en este momento no está bien visto en absoluto, por obvias razones, porque el Estado de Israel es la culminación de un proceso sionista y de un proceso, por tanto, que ha deificado el Estado. El judío ortodoxo se siente muy a disgusto con eso, están exentos de pagar impuestos, lo cual a su vez genera una enorme controversia en el país y una cierta animosidad contra ellos, como es natural. Bueno, y todo este tipo de cosas tiene una contestación muy fuerte en la sociedad israelí. Ha ido a menos, están en un estadio muy anterior al nuestro, por decirlo así. Es decir, ellos han cuidado determinadas cosas y, por ejemplo, sí se han dado casos de reconocimiento de homosexualidad, de reconocimiento de transexualidad. Hace no mucho, públicamente, apareció una cantante transexual israelí. Ahora, Israel es un país en pie de guerra. Sí, es un país en pie de guerra. Y es un país que sabe que su supervivencia depende de que le empujen al mar. Es un país en el cual los 6 millones y pico de habitantes, por lo menos los que están en edad militar, están casi en permanente movilización. Y hasta donde yo sé, lo que pasa es que esto es de hace unos años, no podría decir exactamente en este momento, pero hasta donde yo sé, no hay reconocimiento. Bueno, hay una sociedad israelí, digamos, la que está en Tel Aviv, la que está en Haifa, la que está en las zonas desarrolladas, la que está en la sociedad secularizada, que funciona de una manera y la otra sociedad funciona de otra manera. No es lo mismo Jerusalén que Tel Aviv, pero sí es verdad, yo estoy en Tel Aviv y sí es verdad que se ve por la calle elementos abiertamente homosexuales, ¿sí? O sea, en ese sentido, quieras que no, ha impregnado, porque al final la cultura judía israelí está muy secularizada y en cierta manera sufren también los embates que estamos sufriendo nosotros. Tanto como aquí, no. Tanto como aquí, no. Tanto como en Estados Unidos, no. Tanto, sobre todo, tanto como en España, no. España es el primer país del mundo en esto. Es el primero. De hecho, la Comunidad de Madrid acaba de plantear lo de cuestión de los vientres de alquiler, que por ejemplo la Unión Europea había desaconsejado. Bueno, hemos ido más allá, le hemos tirado de las orejas a la Unión Europea por no ser lo suficientemente progre. O sea, lo que está pasando en España no tiene comparación. Pero hasta donde yo sé, en cuanto a Israel, en la parte de la sociedad más secularizada, sí se ven elementos públicamente de ese tipo. O sea, yo sí los he visto. Gracias. Sí. Es que hablando de eso de Israel,
Hay dos hechos que son trascendentales. Eso que has dicho tú del materialismo, que es cierto, un enfrentamiento entre la población materialista y la ortodoxa. Segundo, Israel tiene uno de los movimientos pacifistas, antimilitaristas más importantes del mundo, y la comunidad homosexual en Tel Aviv está mayor que la de, quiero decir, mayor relativamente en términos de población que la de San Francisco. Tienen muchos locales, muchísimos locales. Y es conocida que esa comunidad tiene una potencia igual que la homosexual en esto. Luego, el mal les ha llegado, quien lo haya diseñado ese mal, a ellos les ha llegado. Segundo, yo quería preguntarte, ¿qué frente a esa revolución que es del hombre, primero es contra Dios y ahora contra la naturaleza y contra el propio hombre, sobre qué fundamentos, sobre qué principios habría que luchar para combatirlo, para un rearme moral de la sociedad occidental? Hombre, yo creo que vamos a ver, es que mi visión no es muy positiva, para ser sinceros. Es decir, yo creo que estamos en un proceso muy acelerado de decadencia, creo que la civilización occidental está en su última etapa, creo que las formas políticas, filosóficas, económicas que ha adoptado son las propias de una sociedad profundamente decadente y por tanto yo creo que hay un rearme moral generalizado que necesariamente tiene que contar con los elementos que han constituido Europa, porque no podemos pensar en una resurrección estrictamente nacional, sino que tiene que ser nacional sí, patriótica por supuesto, pero contando con quienes también son nacionales y patriotas en Europa, porque de otra manera es imposible, y hay que reactivar aquellos elementos comunes. En esos elementos comunes, desde mi punto de vista, por supuesto, cuenta el mundo eslavo también, sin la menor de las dudas. En fin, sin entrar en la cuestión de Rusia, que sé que suele levantar polémicas en nuestros círculos, con estos círculos, la verdad es que con el mundo eslavo hay que contar seguro. Bueno, los elementos vertebradores, y yo creo que no es ningún disparate, porque de hecho donde está habiendo respuesta son los elementos que están constituyendo la respuesta, precisamente los elementos nucleares de esa respuesta, pues entiendo que es básicamente nuestra tradición, que es rica y variada, que es una tradición plural en el mejor sentido de la palabra, porque lo es, y que debería ser suficiente, digamos, los elementos comunes para articularla. Por ejemplo, lógicamente nuestra herencia grecorromana y nuestra herencia cristiana. Esto me parece que son los pilares básicos. Todo lo que no sea eso es ceder ante esto que es esencialmente anticristiano. En mi opinión, lo que está pasando, es por eso hablo de la última revolución, la última batalla. Lo que está sucediendo es una impugnación de la cristianización del mundo que tuvo lugar en el siglo IV, y por eso creo que es el acontecimiento más importante que ha sucedido desde entonces, ¿no? Yo entiendo que hay que revitalizar los elementos, y creo que por ahí va toda la acción política del futuro, los elementos de la identidad. Yo creo que todo lo que no sea reivindicar eso, todo lo que no sea revitalizar los elementos de nuestra propia identidad, no nos va a conducir a ninguna parte. Eso sí, también creo que hay algunos elementos que probablemente a mucha gente no le guste o no nos gusten, pero que hay que asumir porque son elementos de nuestro tiempo. Y si quiere tener eficacia política y si se quiere tener eficacia ideológica, hay que ceder. Es decir, tenemos que copiar un poquito al enemigo, tenemos que copiar a Lenin, hay que dar 2 pasos adelante y 1 atrás, y hay veces que hay que dar ese paso atrás y en ocasiones admitir cosas que no nos gustan en absoluto, pero hay que jugar con los elementos que tenemos. Yo creo que, en mi opinión, por ahí van las cosas. Y la respuesta que está habiendo en Europa es muy variable, ¿no? O sea, muy variada, perdón. Hay gente que está respondiendo desde la óptica de lo que puede ser los planteamientos que se puedan identificar, por ejemplo, con Pegida, vamos a poner por un lado. Hay gente que su propuesta pues, es la que puede representar el presidente Putin. Hay gente que lo hace desde otros puntos de vista, como puede ser Orbán o lo que está sucediendo en Polonia. Hay gente que está defendiéndolo desde una virtualidad, digamos, del Frente Nacional francés. Hay muchas respuestas, que si se basan en la identidad, pueden ser, yo creo que serán positivas. Y tenemos el caso que al final ha demostrado la última naturaleza de lo que es cada uno, por ejemplo, que creo que es una enorme decepción, que ha sido, enorme decepción si es que alguien esperaba algo. Yo reconozco que algo sí esperaba. Y al final no ha salido nada de ahí, que es el caso de Grecia, el caso de Syriza, ¿no? Yo consideraba que podía ser una respuesta, que yo no compartía en un 100% evidentemente, pero una respuesta al mundialismo, a la globalización y a lo que he planteado desde Bruselas, y lo que he visto es que en último término no es así, y en último término
se han plegado en definitiva a los mandatos de Bruselas, a los mandatos de ese mundialismo y de esa globalización que decían combatir, y al final han adoptado un programa incluso económico, de recorte de pensiones, en fin, no quiero entrar en el detalle, pero quiero decir con esto que al final es una cuestión, en mi opinión lo dijo perfectamente Marine Le Pen, hay una línea divisoria que separa a los patriotas y a los mundialistas. Creo que todo lo demás, casi podríamos decir, no digo que sobre o esté de más, porque son cosas que lógicamente componen la naturaleza de cada uno de los bandos, pero creo que la línea pasa por ahí a grandes rasgos, en mi opinión. Yo es que veo, vamos a ver, yo precisamente la pregunta iba porque más allá de crisis económicas, primero, hay una frase del profesor Alfonso Bueno, que es que esto es un problema en España, el problema es de estupidez, y es verdad, porque se aceptan cosas que son increíblemente increíbles. Pero yo es que veo que los únicos países, has hablado de los eslavos, es que precisamente ellos son el único punto de regeneración que hay en Europa. ¿Y por qué lo son? Porque conservan nacionalismo, identidad y cristianismo. Porque Putin ha construido más iglesias de las que se ha construido en Europa en mucho tiempo. Y yo veo que los únicos 3 países que responden de verdad, frente a ese mundialismo son Polonia, que es católica, Hungría, que es católica, y Rusia, que es cristiana y ortodoxa. Yo por ahí va mi pregunta. ¿Una revitalización del cristianismo, no del oficial, que en muchos casos está vendido, del cristianismo en sus fundamentos, sería, ¿cómo se llama?, un real memoral frente a esto? Sí, yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí, pero claro, hay que matizarlo. Es que esa revitalización del cristianismo a lo mejor tendría que empezar por la gran institución del cristianismo. No, yo no hablo del Vaticano. Claro. Entonces, sí, evidentemente sí, en mi opinión sí. En mi opinión el cristianismo constituye la médula espinal de la identidad europea, sin duda ninguna. Tiene otras cosas, evidentemente, pero otras cosas que fueron cristianizadas, porque es que al final el cristianismo, hombre, pues tiene mucho de platonismo, es indudable, ¿no? Y una gran parte de la crítica de Nietzsche, precisamente al cristianismo, era el platonismo originario, ¿no?, del cristianismo. En mi opinión, desde luego, sí, pasa por ahí. Y de hecho, como perfectamente has apuntado, los países que muestran una cierta revitalización son los países que van en esa línea cristiana. Voy más allá. Incluso, con alguna excepción, por eso no sé si esto se puede enunciar de un modo absoluto, pero sí, por lo menos de un modo relativo, ha resultado ser mucho peor para las culturas nacionales y para las identidades el capitalismo que el comunismo. Los países que han salido del comunismo han salido a la búsqueda de su propia identidad, y su identidad nacional ha sido menos arrasada, ha sido menos destruida y menos erosionada que los países que llevan padeciendo el capitalismo pues, desde la revolución industrial, ¿no?, y cuyas culturas nacionales y cuyas identidades son muchísimo más socavadas que los países comunistas. Al final, en algunos lugares, por lo menos, apareció una versión del comunismo o del bolchevismo nacional, y bueno, pues en parte a ese fenómeno en parte pues obedece Stalin, obedecen algunos gobiernos del este, ¿no? Yo no es que sea muy partidario de la Rumanía de Ceausescu, pero sin duda ninguna intentó por lo menos una tercera vía de separación de Moscú, manteniendo una vía socialista, lo mismo que Yugoslavia en otro orden de cosas y tal. Al final esos países mantienen un sentido de la identidad mayor que el que se mantiene en Occidente, y creo que eso es, al me remito, irrefutable. Es verdad que algunos otros países no son así, el caso quizá más clásico, más llamativo es Checoslovaquia, ¿no? Pero quizá con esa excepción de Checoslovaquia, en el resto de los países sucede. Y hasta tal punto es así que incluso los movimientos de identidad en un país que, por los avatares de la historia, vivió los dos regímenes, el capitalista y el comunista, como es Alemania, resulta que es en la zona antiguamente comunista de Alemania donde esa identidad se reivindica con mayor fuerza. Pues quizá eso debería llevarnos a una reflexión profunda, ¿no? ¿Sí? Sí, te quería comentar al hilo de todo lo que has dicho, básicamente lo del marxismo cultural que tenemos hoy está básicamente, es que todo viene de la escuela de Frankfurt, que es antes de la Primera Guerra Mundial, y luego porque se le nombra la escuela de Frankfurt después, con ese nombre. La ingeniería social que hace el Günter Habermas, el Theodor Adorno, Erich Fromm, diciendo que el nacer con un sexo es una cosa de la burguesía o de la sociedad en la que naces, y sobre todo Marcuse y toda esta gente, son todos los que han fabricado todo esto. Lo que pasa es que viene todo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en la base, yo creo que uno de los experimentos que ellos intentaron fue el mayo del 68, entonces ellos, ¿en qué se basan? En que lo que habían fabricado en Rusia era porque había unas diferencias sociales enormes entre la clase trabajadora y el poder que ellos querían derribar, pero en Europa eso ya no sucedía.
porque la burguesía y las clases obreras ya no eran tan bajas como los otros. Entonces se tienen que inventar otra cosa. ¿Y qué se inventan? Pues hay que inventarse todo esto, la ideología de género y todo este tipo de argumentaciones, el movimiento homosexual, el movimiento feminista, los separatismos locales en donde interesa. ¿Por qué? Y de hecho los nuevos obreros para ellos, ¿qué son? Los inmigrantes. Son el nuevo proletariado al que tienen ellos que absorber. Y básicamente canalizan todo eso añadiendo lo que tú has dicho, lo de Bill Gates, Ted Turner, aunque lo entiendo, pero me cuesta creer que Ted Turner y Bill Gates estén en la órbita del mundialismo judío, cuando ellos no lo son, pero se parece que se plegan a ello, y lo que se está fabricando ahora es parte de lo que se diseñó en 1923, que es el Plan Kalergi. El Plan Kalergi es esto. Vamos a ver, tenemos que mestizar Europa, a mestizarla completamente, para que sea una raza mansa y lo suficientemente hábil para servirnos, pero lo suficiente tonta para manejarla. Eso es lo que Kalergi diseñó y lo planteó en el Congreso Sionista en 1897. ¿No estás de acuerdo tú con...? Estoy básicamente de acuerdo. Sí, hay un personaje que es el que... la Escuela de Frankfurt es la clave, sin duda ninguna. Es la clave. La Escuela de Frankfurt es... la razón de todo esto, la filosofía de Adorno, de Horkheimer, de Habermas, de Walter Benjamin, de Marcuse, por supuesto, de Erich Fromm, por supuesto. Esto está claro. Y además es quien mejor lo ha vendido, porque la Escuela de Frankfurt, hombre, por haber sido sus componentes de origen judío, perseguidos por Hitler, etcétera, pues tienen el marchamo de la excelencia, ¿no? Digamos. Y es verdad que desde el punto de vista filosófico son personajes, o son filósofos muy estimables, eso es cierto, ¿no? Otra cosa es que lo que plantean sea un desvarío absoluto, pero la formación filosófica es indiscutible, ¿no? Y su altura filosófica también. Lo que hoy se llama progres es lo que esos gente decía. Es eso. O lo que es Podemos, y el PSOE, la izquierda. Vamos a ver si no me entiendes. Es otra cosa, es en parte eso, pero no es solo eso. Yo creo que en Podemos hay muchas más cosas, pero bueno, es otro tema, ¿no? Yo creo que hay una figura central en todo esto para comprender qué es lo que pasó, teniendo en cuenta que la Escuela de Frankfurt efectivamente es en torno el asunto en torno al cual gira todo el asunto. Por cierto, yo he intentado en alguna ocasión, hablar con algún editor, escribir sobre la Escuela de Frankfurt y demás y tal, y es prácticamente imposible, ¿eh? O sea, este tema es un tema del que no se quiere hablar, del que no... O sea, pero bueno, es la figura de Gramsci. Sí, claro, el creador del Partido Comunista Italiano. Claro, Gramsci se da cuenta, primero, de que el mundo ha cambiado, de que el marxismo que Marx conoció fue un marxismo, el capitalismo que Marx conoció fue un capitalismo, pues, de imagen casi estereotipada, ¿no? El judío metiendo las monedas en un calcetín por la noche a la luz de un candil, ¿no? Y digo, coño, no, ya, en fin, Bernstein, Kautsky y tal, ya cambian el marxismo y dicen, no, esto no es así, Marx se equivocó en cuanto a que lo que se ha producido no es un movimiento, digamos, de crecimiento del proletariado, que cada vez tiene menos medios de producción o ninguno, mientras que los que tienen medios de producción cada vez son menos y tal, pero tienen más medios de producción. No, esto no sucede así porque aparece el capitalismo popular, la sociedad por acciones, las clases medias, la protección del Estado, sobre todo en Alemania, tal, bueno. Entonces se dan cuenta de que por ahí no se va. ¿Cuál es la naturaleza última del comunismo, del marxismo? ¿Su naturaleza última cuál es? ¿La justicia social? No, evidentemente no. Hay un artículo, si me vais a permitir, de José Antonio Primo de Rivera, que se llama El bolcheviquismo, conforme se me decía entonces en la época, ¿no? Está publicado en ABC, el 31 de julio, creo recordar, de 1935. En ese artículo, José Antonio da las claves de lo que realmente es el comunismo, es el marxismo. Dice, el bolcheviquismo podrá renunciar a todo, podrá renunciar a la colectivización, eso no importa. Eso no tiene ninguna importancia para ellos. A lo que jamás podrá renunciar a todo lo que plantea políticamente. A lo que jamás renunciará es a la concepción material del mundo. Ese es el núcleo del comunismo, ese es el núcleo del marxismo. ¿De qué se dio cuenta Gramsci? Gramsci dijo, vamos a ver, nosotros qué es lo que queremos, crear el hombre nuevo, mutar la naturaleza del hombre. Y para eso lo vamos a hacer a través de una revolución socialista que se va a apropiar mediante las fases conocidas, dictadura del proletariado, medios de producción, socialismo y luego comunismo, vamos a cambiar al hombre. Ese es el modo, esa es la forma, ese es el camino por el cual lo que vamos a conseguir, lo que vamos a realizar, lo que vamos a obtener es una revolución antropológica, que es el objetivo del marxismo. Pero Gramsci se da cuenta de que no, dice, no hace falta. Dice, no hay por qué socializar los medios de producción, ya llegaremos a eso, pero lo fundamental para cambiar al hombre no es apropiarse siquiera de los medios de producción. Decía, no me deis legiones proletarias, dadme a los maestros.
dadme a los maestros, dadme a los profesores, dadme a los publicistas, dadme a la gente que crea la opinión pública. Cambio la cultura. Cambio la superestructura, lo que para el marxismo es una superestructura, y Gramsci se da cuenta de que no, de que es al revés, y dice, si nuestro objetivo es cambiar la cultura, si nuestro objetivo es cambiar al hombre, ¿cómo cambia el hombre? Mediante la cultura. No necesito la parte económica, ya llegará. Pero ¿se puede defender el marxismo cultural en una sociedad hiperindividualista, que es lo contrario del colectivismo comunista originario? Claro, no hay más que verlo. Es decir, al comunismo le da igual la colectivización y le da igual la justicia social. No es más que el medio y la palanca para llegar al fin. Porque hay, dice Marx, que toma la idea hegeliana de la dialéctica, porque hay esas injusticias, va a saltar la sociedad. ¿Qué es lo que nos interesa? Que haya injusticias, y cuanto más mejor. Hombre, el lema de cualquier revolucionario es cuanto peor mejor, lógicamente. Y el marxismo es el primero que se da cuenta de eso. Esa es la cuestión, la figura central para mí es Gramsci, que se da cuenta de la función que eso tiene dentro de la lucha de clases, dentro del marxismo, y dice, no, así no, es al revés, no hay que hacer la revolución para cambiar la cultura y cambiar al hombre, no, hay que cambiar la cultura, así cambiamos el hombre y ya está hecha la revolución. Invertir el proceso. Claro. El problema es que para hacer eso necesitas medios, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso lo pueden hacer ellos, claro. Ellos ya lo han hecho, de hecho. Ya lo han hecho, claro. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la conferencia. Y quería hacerte dos preguntas. Se ha hablado de los países eslavos y a la vez también se ha hablado del marxismo, sobre una relación que no se puede dejar atrás. Entonces, yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿cuál es tu opinión acerca de los partidos comunistas de los países eslavos que en muchos casos se oponen a la homosexualidad, a la inmigración, a estos casos? Y por otro lado, acerca de la escuela de Frankfurt, me parece que se ha obviado un poco la figura de George Lucas, Sí. no el director, Sí. la figura de George Lucas, y quería preguntarte cuál crees tú que sería la influencia de George Lucas en la ideología actual. Gracias. Bueno, por empezar por el principio, evidentemente George Lucas sí, me he dejado mucha gente importante, importantísima, y además, en fin, sobre esto tengo un montón de cosas escritas y he tenido que recortar un montón porque digo, no sé por dónde empezar, no sé por dónde terminar. Vamos a intentar hacerlo de la forma que sea más comprensible para la gente que a lo mejor no viene sin demasiada idea, porque es normal, acabe saliendo por lo menos con una idea genérica del asunto, ¿no? Pero sí, tienes razón, hombre, es una figura central, George Lucas, sin ninguna duda, tiene una gran influencia, es uno de los principales ideólogos y de hecho, por su tipo de elaboración y por su formación cultural y filosófica, es uno de los que se puede citar por parte de los ideólogos de género y por parte de la gente que defiende esto, uno de los que se puede citar y se cita, digamos, con mayor solvencia. O sea que es una de las grandes figuras. Si yo me tuviera que quedar con tres figuras, probablemente en términos filosóficos hablaríamos de, digo, quedar por su influencia, ¿no? Hablaríamos de Wilhelm Reich, hablaríamos de Lucas y seguramente sería difícil escoger entre alguien, bueno, quizá Foucault, quizá Michel Foucault, por la influencia que tiene hoy, ¿vale? Y luego, en cuanto a lo de los comunistas en el este de Europa, bueno, hay muchos partidos comunistas que son fuertemente patrióticos, los hay. Si eso no es un sinsentido desde el punto de vista del marxismo, ya sería otra cuestión, pero lo cierto es que pueden jugar esa función durante un cierto tiempo. El Partido Comunista en Rusia, hoy, es un partido que efectivamente se opone porque entiende que es un medio de dominación. Mira, hay una de las influencias fundamentales de Podemos, desgraciadamente, yo creo que para ellos y para nosotros, preterida hoy en Podemos, es un filósofo eslovaco que se llama Zizek. Zizek es un tipo muy interesante. Es un tío que desde una izquierda radical considera que la revolución es la revolución y las luchas de liberación sexual no hacen más que distraer por un lado del objetivo y en segundo lugar son luchas burguesas, ¿no? Dice son luchas, ¿cómo las llama literalmente? Son luchas como de entretenimiento de la burguesía y la clase alta, algo así, bueno, algo muy parecido a eso. Por ejemplo, en cuanto a todo lo que es ideología de género, por ejemplo, se opone a la inmigración masiva, como en el caso de España el profesor Jorge Bestringe, por ejemplo, ¿no? que es uno de los ideólogos de Podemos. Lo que pasa es que yo creo que tiene menos influencia de lo que parece, porque si no, la cosa iría por otro lado, ¿no? Y en Rusia pasa eso, que se dan cuenta de que efectivamente, al hilo de lo que comentábamos ahora, todo ese tipo de cosas son profundamente perniciosas para el proceso de... Sí. No, sí, me permites un pequeño dato, Sí, es que sí, claro. la Iglesia Ortodoxa rusa nombró al líder del Partido Comunista Ruso como hombre del año, el año pasado, 2015.
Bueno, y Stalin, cuando tuvo que echar mano de la Iglesia Ortodoxa, porque apretaba la cosa, echó mano, pero quiero decir que fue creíble aquello. Todos sabemos lo que había, pero de cara a la población fue creíble, ¿no? Stalin, cuando se produce la invasión de Alemania, ¿no? El 10 de junio del 41, aparte que está 10 días escondido por ahí, cuando por fin sale, ¿no? El 3 de julio y da su alocución radiofónica a los rusos, a lo que apela Stalin no es a Lenin, ni a la revolución proletaria, ni nada, sino a los héroes del pasado ruso, etcétera, ¿no? Indudablemente, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en gran parte, fue un partido patriótico, sin duda ninguna, y de hecho hoy el patriotismo ruso, aunque sea anticomunista, es un patriotismo que asume ese pasado porque representó el momento de máximo esplendor de Rusia en la historia, es un hecho. Y por lo tanto, no es como aquí, que se trata de borrar 40 años y que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y que, no, ni muchísimo menos, se tiene a gala. De hecho, eso ya tiene una tradición larga en un país como Rusia, porque el propio Stalin reivindicó la época de Iván el Terrible, porque Iván el Terrible había sido el que había metido en vereda a los boyardos, ¿no? A la nobleza levantisca, que no permitía pues esa construcción de una monarquía unitaria que desembocaría un poco después en un Estado. Bueno, eso se celebra en Rusia, digamos, como una etapa hacia la modernización de Rusia y por tanto hacia el crecimiento y la aparición, el surgimiento del poderío ruso. En Rusia, por resumirlo muy mucho, siempre ha habido dos almas, digamos, una muy eslavófila y otra europeísta, ¿no? Lo que puede representar San Petersburgo, luego fue Leningrado, que es una vocación mucho más hacia Europa, etcétera, y la Rusia de Moscú. Y siempre ha habido, de hecho el estalinismo sospechaba permanentemente de todo lo que tuviera que ver con Leningrado, ¿no? A Leningrado la trató muy mal Stalin. ¿Por qué? Porque era la Rusia, de hecho Leningrado y San Petersburgo había sido edificado por Pedro el Grande desde cero en las marismas del norte y tal, a imitación de lo que era París. Entonces era, pues en fin, una vocación europeísta, y se ve en toda la literatura rusa, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Esa tendencia. Y en la revolución bolchevique hay dos tendencias muy fuertes, una fuertemente patriótica, que es la de Stalin, el comisario para las nacionalidades, en fin, hay para reírse, y Trotsky, judío, es internacionalista, es el del cosmopolitismo y es con el que se termina porque representa el hombre dispuesto a sacrificar la revolución en Rusia con tal de que la revolución se extendiese por donde fuera, ¿no? Prefería que fuese bolchevique Berlín antes de que fuese bolchevique Moscú. Evidentemente Stalin no. Bien, eso significa que hay una herencia, de verdad, porque ese internacionalismo proletario acabó siendo una excusa en manos de Stalin y posteriormente terminó siendo una excusa para la expansión del patriotismo puramente, vamos a decir, soviético, para no decir solo ruso, pero es verdad que es así. Y en consecuencia hay una gran parte no todos, pero sí muchos partidos comunistas del este de Europa tienen un profundo sentido patriótico y además entienden que todo eso acompaña al mundialismo, que toda la ideología de género, que todo lo que tiene que ver con esos planteamientos, y es verdad, forma parte del movimiento mundialista. Es más, en mi opinión no es que forme parte, es que es el núcleo ideológico. Por terminar con esto, la última, digamos, el gran problema que surgió hace 3 años entre Putin y los occidentales, cuando los eventos olímpicos en Sochi, etcétera, se debió a que le presionaron para que hiciera leyes de reconocimiento del matrimonio homosexual. Y Putin se negó en redondo. Los líderes europeos no acudieron a aquel evento, ni Obama, precisamente por esa razón, porque se negó a eso y porque se negó a que los niños rusos fueran adoptados en el extranjero por parejas homosexuales. Y esa fue la clave de todo el asunto, de toda la discrepancia. Después a Putin, y espero no tocar un tema excesivamente sensible, pero le han montado las historias de Ucrania, etcétera. Porque con independencia de las simpatías que pueda haber por el tema de Ucrania, que las entiendo perfectamente y tal, quien está detrás de Ucrania es George Soros. Entonces, es decir, todo tiene una misma explicación. Hay un movimiento mundialista en marcha que quiere aplastar a los pueblos, que quiere aplastar su identidad, y la ideología de género es un arma indudablemente muy poderosa.